Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Mis amados, para hoy en Palabra y Café, dice de la siguiente manera: Señor, guíame para no estorbar tus planes y propósitos. Viernes Santo, o viernes de la Semana Mayor, o viernes de la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Estos últimos días, jueves en la noche, contando la cronología que se puede reconstruir, por supuesto, del material bíblico disponible. Jueves en la noche, viernes, sábado, muy tristes esos días. Cruento, por supuesto, el viernes. Cruento, es decir, terrible. Toda la narración que hay, la manera como el cine y la televisión han sacado a relucir y han puesto en escena estos días o este día de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, de su sufrimiento. Y es un día, por supuesto, muy rico en literatura. Si nos vamos en este paréntesis que estamos haciendo en nuestro Palabra y Café, por supuesto, para resaltar este tiempo y también recordarles que, por supuesto, coincide, o no coincide exactamente, pero el día de ayer a las 6 de la tarde culminó la celebración del Pesaj del pueblo judío. Y sabemos que pues de allí en adelante los panes sin levaduras es una fiesta que se prolonga hasta el próximo miércoles, la semana que viene. Hoy viernes no deja de ser cruento la celebración o la conmemoración. Dice aquí que este día se puede recordar el arresto y el juicio del Señor, porque al parecer fue un poco después de la medianoche, ya contando como el día siguiente. Eso está en Mateo capítulo 26 hasta el 27-26. Arresto y juicio de nuestro Señor Jesucristo. Lo capturaron allí en Getsemaní y lo llevaron al patio de Anás y Caifás. Y allí pasó toda la noche y el tiempo de la madrugada. La crucifixión y la muerte ya se dio después del mediodía, en horas de la tarde. Eso está registrado en el capítulo 27 de Mateo, versículos 27 hasta el 56. Y al final sabemos, José de Arimatea, fue puesto el Señor en un sepulcro, que según Mateo lo registra en el capítulo 27 también, del 57 hasta el 66. Y todo esto, digamos, obviamente poniendo los otros evangelios allí a la par, paralelamente, tenemos un material muy rico de lo que ocurrió el viernes, muy descriptivo. Pero quiero invitarlos, hermanos, a que nos limitemos hoy o nos enfoquemos hoy en el capítulo 26 de Mateo, desde el 47 hasta el 56, que es descrito aquí como el arresto de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, dejamos al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, ayer orando con sus discípulos. No habéis podido velar conmigo una hora. ¿Qué pasó y por qué? Y sale otra vez y vuelve y de nuevo. ¿Sí? Diciéndole al Padre: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero esto está muy difícil. Venga, un café por eso. Maravilloso. Aunque sea para pasar el trago amargo. Aún estaban hablando, capítulo 26 de Mateo, versículo 47. Aún estaba él hablando
Es decir, diciéndole, mire, levántense, vámonos, que ya viene el que me va a entregar, ya no pudieron ustedes velar conmigo 1 hora, lo que sea. Aún estaba él hablando con ellos cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Estamos hablando de un jardín en Getsemaní, el lagar de las aceitunas o del lagar para sacar el aceite. Muy probablemente los árboles hacían que la oscuridad fuera un poco más densa y claro, se necesitaran de antorchas y no fuera fácil reconocer quién de todos los 12 que estaba allí, porque recuerden que eran 12, no eran 13, era Jesús y los 11, pues Judas ya no estaba. Era muy difícil pues reconocer a quién estábamos buscando, pero Judas sí podía reconocerlo, pues. El que reconoce a Dios o el que adora al Señor, ese es el significado del nombre de Judas, recordémoslo. Bueno, nada que ver, pero bueno. Y llegaron con palos y espadas de parte de los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, y al parecer llega con ellos es la guardia del templo. No estamos hablando de los romanos, sino de la guardia del templo, quien va a ponerlo preso. Y el que lo entregaba, es decir, Judas, les había dado señal diciendo, al que yo bese, ese es, agárrenlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y lo besó. El beso en la mejilla era un saludo de respeto que un discípulo daba al rabino a quien se reconocía como maestro. Era un símbolo de respeto, el beso en la mejilla en el saludo al maestro. Cuando los actos nuestros o cuando nuestros actos o nuestras actitudes, cuando nuestra conducta o nuestro hacer no corresponde a lo que hay en nuestro corazón. Todo muy diferente, pues a eso se le llama hipocresía o incoherencia. Aquí es una vil traición. Venga, un café por eso. Sí, se suponía que el beso era una muestra de respeto y de reconocimiento, pero era todo lo contrario. Era todo lo contrario. El Señor le dice, amigo, ¿a qué vienes? Otros dicen que esa traducción es, ven, lo que vas a hacer, hazlo, a lo que viniste, por favor. Porque el Señor sabía que el beso era un beso traidor. El beso no era un beso de reconocimiento. Entonces, a lo que viniste, dale. ¿Sí? No te pongas con tanta diplomacia hipócrita y falsa. A lo que viniste, a lo que viniste. Ya se lo había dicho antes en la cena, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Y yo creo que no era de contentamiento ni de sonrisa la cara de nuestro Señor cuando se lo dijo. Y aquí tampoco. ¿Sí? Con un beso entregas al maestro. Dale, se acercaron entonces y le echaron manos a Jesús y lo prendieron, lo agarraron. Este es nuestro. Lo que viene es interesante, no deja de serlo. Pero, uno de los que estaba con Jesús, el otro evangelio dice que fue Pedro, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote, uno dicen que fue Malco, y le quitó la oreja, que se llamaba Malco, le quitó la oreja. Entonces, sí, es muy fácil imaginarse lo que pasó allí. Es decir, Pedro, en el caso de, mencionándolo a él, pues él no sacó la espada para quitarle la oreja. Dice que lo más probable es que él haya tirado para quitarle la cabeza. Lo que pasa es que se agachó y lo único que le pudo, se esquivó la espada y le rozó la cabeza y le quitó la oreja. Bueno, o parte de la oreja. No era para menos, entendiendo el carácter de Pedro y viendo ahí a su maestro en peligro, reacción. Sacó la espada e hizo esto. Entonces, versículo 52, Jesús le dice,
vuelve tu espada a su lugar. Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. El que a hierro mata, a hierro muere. Y sí, concuerda perfecto esta escena o este momento de la escena con lo que el Señor había dicho: mi reino no es de este mundo. El reino que yo voy a establecer no se va a establecer a espada, fuego y sangre. No es de este mundo, no es así. Por eso cuando los discípulos insistían: Señor, vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo, permítelo, Señor, que cuando tú estés reinando nosotros estemos a la derecha y a la izquierda, este se va a morir, bueno, ¿quién va a quedar con el mando? No, les decía: miren, mi reino no es de este mundo, no es con espada, sangre y fuego, no es con el procedimiento del mundo. Al contrario, el que quiera de ustedes ser el primero será el siervo de todos. Totalmente en contra de las propuestas del mundo. Y los discípulos aún no lo entendían, pues lo iban a entender luego, pero damos nosotros por evidente que el Señor tenía otro propósito, que eran otros planes, el sentido, el camino en el que iba el Señor era diferente. Y le dijo: a los que espada tomen, a espada perecerán. ¿Acaso piensas, y aquí viene la pregunta que me encanta, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y ya había venido, según Lucas, un ángel a fortalecerlo, ¿no? Y algunos dirán: bueno, ¿y no sería que ese ángel le dijo al Señor: cuando usted diga que vengamos, aquí estamos listos? Y lo ayudamos. Imaginaciones del cine que pudiera tener uno. Pero ¿acaso no piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Esto es mucha gente. Esto es mucha gente. Así como en el Antiguo Testamento un solo ángel había dado muerte a miles. Ahora imagínense una legión de ángeles, 12 legiones de ángeles viniendo hasta allí para decir: por favor. Dice, en el ejército romano, una legión se componía de máximo 6,000 soldados. Y para los que saben multiplicar y tienen el tiempo, imagínense 12 por 6. ¿Cuántos miles de ángeles estamos hablando aquí? Serían 24, serían 48, y 24 serían 68, y 4, 72,000 ángeles. Como para acabar con todo y definitivamente librarse de todo aquello. Esto demuestra la autoridad que el Señor Jesús tenía, en primer lugar. Le dijo a Pilatos, o va a decirle a Pilatos, ¿sí? Allí en Juan, capítulo 19, versículos 10 y 11. Cuando Pilatos ve que él se queda callado y le dice: ¿ni a mí me respondes? ¿Sabes que tengo autoridad para soltarte o para hacer que te crucifiquen? Juan, capítulo 19, versículos 10 y 11. El Señor se voltea y le dice: la autoridad que tú tienes, la tienes porque mi Padre te la ha dado. Si no, no la tendrías. Se ve la autoridad del Señor Jesucristo sobre la situación. Puede sacudirse y librarse cuando Él quiera, sin ningún problema. Pero ya le había dicho al Padre que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya se lo había dicho el Padre. Señor, es muy difícil. Y es más difícil aún cuando el Señor muestra a través de esto, o de esta experiencia, muestra humildad y mansedumbre, que ambas palabras van de la mano. Es muy difícil, en este caso, diferenciar la una de la otra. La humildad y la mansedumbre implican el poder bajo control. Es decir,
Yo puedo decirle a mi Padre que envíe, es más, con un solo angelito que mande, aquí no queda nadie vivo, yo lo puedo hacer, pero me someto a la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que tiene que ver con nosotros? Yo puedo estorbar los planes del Señor. Yo puedo egoístamente tomar decisiones e ir en contra de la voluntad del Señor. Yo lo puedo hacer. Sí, es más, cuando lo hago es cuando se comete el pecado. Sí, a decisión propia, actuar en contra de la voluntad del Señor y estorbar, no sé, a sus planes y propósitos, o dilatar un poco más el asunto, o llevarlo un poco más lejos para que se resuelvan, pero igual se van a cumplir sus planes y propósitos. Pero el hecho de que nosotros podamos hacerlo y decidamos no hacerlo es la evidencia de nuestro sometimiento a la voluntad del Señor. Por eso Él dice: no robarás, no mentirás, no adulterarás, no levantarás falso testimonio. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo. Porque podemos hacerlo. Cuando dice no consultarás a los muertos, ni a ningún tipo de hechicería, ni harás ningún tipo de mancia, ni de brujería, ¿por qué lo prohíbe? Porque podemos hacerlo. El Señor no nos va a prohibir algo que no podemos hacer. El problema es que no nos conviene hacerlo. Pero podemos hacerlo, pero no nos conviene. Pero como está en nuestro poder, tenemos entonces que tomar la decisión y decir: mi voluntad, que puede ir en contra de la del Señor, en contra de sus planes y propósitos, hoy la someto a su voluntad. Eso es mansedumbre, eso es humildad. El corazón humilde el Señor no lo rechaza. El que es altivo, el que es egoísta, el que es prepotente, a ese sí, porque normalmente va a decidir en contra de la voluntad del Señor. Y aquí nuestro Señor Jesucristo, en armonía y en línea con el Padre, le dice a Pedro: papá, no es así, no es así. Si yo quisiera, le digo a mi Padre: mándame una legión. Y aquí acabamos con todo. Es decir, yo estoy en autoridad sobre ellos. Yo estoy en autoridad sobre ellos. Por eso Juan dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Vino a su creación, vino a lo que él mismo había creado, a lo que es de él, y los suyos lo rechazaron. No quisieron creer en él. Entonces, esta parte de la mansedumbre y de la humildad del Señor, teniendo toda la autoridad para librarse de ello, decide someterse a la voluntad del Padre. Hagámoslo, Señor. Está bien, está bien. ¿Acaso no piensas que puedo pedir? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Es decir, ¿cómo va a llegar tu salvación después? ¿Cómo va a llegar tu salvación después? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y nunca me prendiste y nunca me agarraste allí. Pero todo esto sucedió para que se cumplieran las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándolo, huyeron. Este pedacito da dolor. Sí. El Señor se somete a la voluntad del Padre y le dice a Pedro: con la violencia no es. Vamos con los planes y propósitos del Señor, de nuestro Padre Celestial. Nosotros, en humildad, en mansedumbre, nos sometemos a Él. Y los discípulos, viendo la situación, lo dejan solo. Pedro sigue con él, como lo muestra el relato, pero los demás discípulos, todos se fueron, y el único que quedó con él, que lo acompañó, lo negó. Lo negó. Bendito sea el Señor. Mis amados, que el Señor nos dé la gracia para que en el poder que tenemos nosotros sobre nuestra voluntad, tomemos decisiones
a favor de los planes y propósitos de nuestro Padre. Y que la autoridad o el poder que Él nos ha dado sobre nuestra vida, sobre nuestras decisiones y sobre las circunstancias, siempre estén llenas de decisiones, estén caracterizadas de decisiones en favor de sus planes y propósitos. Y que la gloria sea para Él, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta, y cumple en nosotros sus planes y propósitos, que son lo mejor para nuestras vidas, y que la gloria sea para Él. Padre nuestro, gracias por esta hermosa enseñanza que nos has dado hoy. Sabemos, Señor, que nos has creado a imagen y semejanza tuya, que nos has rescatado del pecado en tu Hijo Jesucristo, pero no nos has quitado la conciencia, Señor, y la autoridad y el poder de tomar decisiones frente a las circunstancias. Permite, Señor, que tu gracia nos acompañe y tu misericordia, y que siempre podamos tomar decisiones en favor de tus planes y propósitos y nunca estorbarlos. Por difícil que sea la situación, Señor, permite que siempre nuestro corazón obre a favor tuyo. Guíanos en esto, Señor. El mundo es difícil, la vida es muy difícil, llena de circunstancias difíciles y de situaciones de tentación. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por el ejemplo que nos diste de someter tu corazón, tu vida a la voluntad del Padre para darnos la salvación. Bendito sea tu nombre. Padre, gracias. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados, no sé si decirle feliz viernes, pero bueno, que sea un viernes de celebración, de conmemoración, de bendición en sus vidas. Si trabajan, que el Señor fructifique el trabajo de sus manos, que los bendiga en todo, que los guarde. Nos veremos el lunes, Dios mediante, fin de semana. Vamos a la iglesia a conmemorar, a celebrar el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y nos veremos el lunes, si el Señor así lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga y los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.